A otro aspecto del ámbito educativo, ya no el del nivel académico que recién estábamos tocando, sino también el reflejado o el relacionado con la escolarización de los chicos, el comienzo de las clases y cuánto ha aumentado la canasta escolar. Me dicen que un 48%. Estamos con Gaitán, Ignacio Gaitán, quien es responsable del Departamento de Estadísticas del CESIS. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? 48% el aumento. Sí, sí, correcto. Este es el aumento que nosotros podemos registrar, bastante por debajo de la inflación, es llamativo. Ujú. Hemos registrado muchas diferencias, por ejemplo, con lo que fue el año pasado, que, por ejemplo, el año pasado mucha gente en meses anteriores a la canasta escolar ya se había estoqueado en diciembre, por ahí o enero, esperando subas muy grandes. Sí, En sí. este la gente esperó hasta el último momento. Se incrementó también el uso de tarjeta de crédito para financiar algunos costos, por ejemplo, como lo que es el uniforme, mochilas. Así que bueno, son varios los datos que por ahí venimos viendo y que nos llamaron la atención. Y hay un rubro que ha aumentado muchísimo, creo que es el rubro libros, un 88%. Sí, sí, en este rubro nosotros notamos el incremento más grande, 88%. Ya venía de los, por ejemplo, veníamos con aumentos en 2024 del 28%, entonces bueno, por ahí venía un poquito más atrasado el valor y fue el que más llamó la atención ahora. ¿Y cuánto ha tenido de aumento el resto de los rubros? Digo, útiles escolares, zapatos, bueno, no sé si también midieron la merienda. Contame un poco. Correcto, sí. Bueno, nosotros encontramos, por ejemplo, lo que son útiles escolares, alrededor del 67%, Ujú. uniformes un 33%, los zapatos 72%, un incremento más Mucho. grande. Así que bueno, eso por un lado, y por el otro, bueno, lo que es la merienda, encontramos, nosotros incluimos lo que es la merienda, todos los años tratamos la misma, Ujú. que incluye un bagio, un paquete de polvoritas y un alfajor, y el incremento fue el 48%. Ujú. Con las polvoritas explotó todo, digamos, ¿no? No, es un chiste, pero es alarmante, digamos, la cantidad de aumento que ha tenido la canasta. ¿Cuáles son las causas, Ignacio, de esto? Bueno, por supuesto que la inflación en lo registrado en lo que va del año fue principalmente la causante de esto. Lo que sí por ahí llama la atención que este incremento, si nosotros nos vamos a términos reales, o sea, si lo pasamos a dólares, es superior a lo que veíamos los años pasados. Si nos vamos a términos en pesos, ahí sí vemos que se disminuyó este incremento, pero bueno, por ahí nosotros venimos registrando lo que venía siendo la inflación en los años anteriores, por ejemplo, 2023, 2024. Nosotros encontramos en 2022 un incremento del 70%, 2023 ya se había incrementado un 300%, en 2024 había llegado también a un porcentaje similar. Así que la inflación acumulada en los últimos años ha sido, por supuesto, muy perjudicial para las personas Sí, que en sí. el salario no acompañó el poder adquisitivo. Eso es lo que justamente estaba pensando, Ignacio. ¿Cómo hace una familia vulnerable con una canasta escolar del 48%? La mayoría de las cosas no las tiene, me imagino. Y bueno, ahí ya entra mucho el mercado de cosas usadas, tienen Claro. que recurrir a ese mercado porque si no, no alcanza. También por eso vimos incrementado el uso de tarjeta de crédito, la gente por ahí para poder costear estos gastos que son necesarios, tuvo que recurrir a ese método de pago. Pero bueno, son por ahí realidades que venimos viviendo. Ayudan un poco las escuelas en este sentido. Por ejemplo, en materia de libros, por ahí había años en los que se pedían libros nuevos. ¿Se puede, por ejemplo, pasar de un hermano al otro, de un alumno de quinto a un alumno de cuarto, los libros que ya se usaron? Sí, por supuesto, muchos colegios tratan de mantener los mismos libros para que puedan pasarse de año a año, así se reducen mucho los costos. Son prácticas que se hacen mucho en los colegios, y por supuesto que eso ayuda. Nosotros cuando planteamos esta canasta escolar, obviamente tratamos de buscar todos artículos nuevos, esto sería el costo, pero se puede buscar formas, por supuesto, de achicar esto para que no sea tan significativo. Nosotros si vamos al término en pesos, llegó a 380.129 pesos el costo de la canasta escolar. Claro, es prácticamente un sueldo eso, de los sueldos que por ahí uno observa en el mercado, 380.000 pesos.
se va un sueldo con eso. ¿Cómo hace? Bueno, me decías vos que tarjetean las familias, digamos, de alguna forma para que no, para que les rinda la plata, porque también tenés que pensar en la comida, tenés que pensar en el transporte, tenés que pensar en el alquiler, en los servicios, en los impuestos. Sí, sí, por supuesto, principalmente en rubros, por ejemplo, zapatillas o lo que es el uniforme, se vio mucho el uso de cuotas para poder financiarlo. Claro. Esto, digamos, las ventas por la cuestión escolar, ¿continúa o ya se ha dado el pico máximo o el pico máximo va a venir más próximo a la fecha de inicio del ciclo lectivo? ¿Cómo viene la mano? Bueno, nosotros en las ventas registramos, por eso te mencionaba este cambio. El año pasado hemos visto que en diciembre o enero ya se habían adelantado muchas de las ventas, porque la gente trataba de estoquearse para Sí, evitar sí, los los incrementos. aumentos, claro. En este año vimos que la gente esperó este último momento, trató de no esperar ofertas o ver los precios para poder financiarse, entonces no vimos ese adelantamiento en cuanto a a las compras escolares. Me imagino que la gente ahora esperó hasta último momento porque cuando aparecieron, porque nosotros comentamos en este programa que había ofertas ya en la época de Navidad, ofertas vinculadas con cuadernos, con lápices, con útiles, y si ha esperado a último momento es porque no le alcanza la plata a la gente. Sí, sí, por supuesto. Hay muchas realidades distintas que nos podemos encontrar en cuanto a las personas, de situaciones complicadas, pero bueno, tratamos de enfocarnos nosotros en lo que es el costo, tratamos de hacerlo todos los años para poder ver un seguimiento y esperamos seguir así, y esperamos seguir relevando ahora a fin de este mes lo que estuvieron, cómo estuvieron las ventas para poder Ujú. tener un parámetro a ver si acompañó las ventas Sí, sí, en sí. comparación del año pasado. Eh, a propósito de las ventas, digamos, las familias, ¿cómo están haciendo para contener toda la situación también que, como lo comentábamos anteriormente, tiene que ver con el consumo, por ejemplo, de alimentos? ¿Cómo es esa alquimia familiar diaria, cotidiana? Bueno, el consumo de alimentos ha bajado en porcentaje comparado al año pasado, tanto el consumo en cantidad de alimentos, sino también como el consumo en pesos. Si nosotros lo defractamos con la inflación, vemos que los porcentajes que se gasta en alimentos son inferiores al año pasado. Ujú, Bueno, eso es llamativo, por supuesto. En cuanto a la canasta, nosotros vemos que el incremento refleja, por ejemplo, comparado con lo que es el salario mínimo vital y móvil, refleja el 60% del salario mínimo vital y móvil, la canasta básica alimentaria. Entonces, bueno, por supuesto que todos estos son costos muy grandes para las familias y se vuelve una situación complicada, por supuesto. muy bien. Ignacio, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a vos por comunicarte. Saludos. La palabra de Ignacio Gaitán, que es el responsable del Departamento de Estadísticas del CESIS, dándonos a conocer el 48% de aumento de la canasta escolar.